Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería daros la bienvenida, por supuesto, y agradeceros vuestro interés por este curso, que, bueno, desde mi punto de vista es súper interesante, claro. Mi nombre es Luisa Sanz, yo soy ingeniera y doctora en informática. Y bueno, pues mi experiencia laboral en estos 30 años que llevo activa pues ha sido principalmente analista y desarrolladora y sobre todo coordinando y dirigiendo proyectos tecnológicos, y luego en paralelo pues lo he compatibilizado también con la docencia universitaria, pues siempre en grados y másters dando asignaturas relacionadas con la informática. Actualmente soy diputada en el Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid y desempeño la responsabilidad de portavoz de inteligencia artificial en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. El curso que nos ocupa hoy versa sobre los jóvenes y la tecnología y los nuevos derechos digitales, que se obtendrán con la aplicación de las nuevas leyes y reglamentos impulsados desde el Ministerio de Transformación Digital. Y me gustaría, lo primero, hacer un poquito de historia y remontarnos tan solo 6 años atrás. Lo que pasa que creo que todos sabemos que 6 años en tecnología es una eternidad. Y si recordáis un poco, hace 6 años, cuando el gobierno empezó su andadura, no existía ningún tipo de regulación para los entornos digitales. No estábamos completamente, digamos, en pañales en este sentido. ¿Pero qué pasó? Pues que llegó la pandemia. Y la pandemia hizo que todo se precipitase, hizo que nuestras responsabilidades laborales, incluso educativas, se trasladaran en muchas ocasiones a plataformas digitales, a plataformas online. Y entonces pues esto propició que el acceso a este tipo de entornos virtuales pues creciese de forma exponencial, y no solo de personas adultas sino también de personas menores, porque sabemos que los niños pues muchas veces daban sus clases en este tipo de plataformas. Entonces, el gobierno siempre ha intentado, en la medida de lo posible, claro, anticiparse a los posibles retos, a las posibles amenazas, y ir regulando en función pues, de los nuevos avances que iban surgiendo. Sin embargo, pues sabemos todos que la tecnología es mucho más rápida y que los legisladores lo único que podemos hacer es correr detrás de ella, intentando no perder el tren, que no se nos escape, e intentando siempre, dentro de lo posible, pues proteger a los usuarios y regular y enfrentarnos a los retos y a las amenazas que acompañan a los cambios digitales. En este sentido, pues son muchas ya las iniciativas que ha tomado este gobierno, y para que todos estos entornos se pudiesen regular y sobre todo para proteger a los usuarios y para garantizar que los derechos que se tienen en el mundo real, los derechos que tenemos en los espacios físicos, pues los podamos tener también en los espacios virtuales. En este sentido, pues, por ejemplo, tenemos la Carta de los Derechos Digitales. La Carta de los Derechos Digitales se ocupa de 4 grandes categorías, seguro que el ministro luego lo explicará mucho mejor: derechos relacionados con la libertad, derechos relacionados con la igualdad, derechos relacionados con la participación y la conformación del espacio público, y derechos relacionados con el entorno laboral y empresarial. Y con todos estos derechos pues afectan muy directamente a los jóvenes, por ejemplo, en aquellos aspectos relacionados con la protección de sus datos privados, con el pseudoanonimato o con la protección de los menores de edad. Es especialmente, yo creo que todos estamos de acuerdo, la protección de los menores de edad, sobre todo para preservarles de contenidos violentos y de contenidos que no son apropiados. Hasta el momento pues contábamos con un poco la ley de la jungla, ¿no? Y cada uno sálvese quien pueda, y si puede el padre regular o si puedes de alguna manera cortar, que muchos se quejaban como que no se puede poner puertas al campo. Se puede, todo se puede si se piensa de la manera adecuada. Es por ello que el gobierno pues trabaja en el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales, del que forma parte la cartera digital beta, con el objetivo de preservar a los menores, como hemos dicho, de estos contenidos violentos o inapropiados. Por otro lado, desde el Ministerio Público, desde el Ministerio se ha publicado la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, con la intención de ampliar y la protección de los derechos relativos a los que ya se establece en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. El Reglamento Europeo ya nos da un marco, ¿de acuerdo? Pero, bueno, cada país luego tiene su idiosincrasia y yo creo que quedan muchas cosas en las que tenemos que pararnos a pensar, reflexionar y seguir regulando. Y también pues, tendremos que dar luz a nuevas leyes y a nuevos reglamentos regulatorios para que
podamos seguir garantizando que todas las personas tengan sus derechos garantizados, pero especialmente las más vulnerables. Y dentro de las más vulnerables pues incluimos al colectivo de los jóvenes y los menores, por supuesto. Y ahí, por ejemplo, pues aparecerá la futura ley de ciberseguridad, que también es muy importante, ¿de acuerdo? Por eso este curso, pues a mí, desde mi punto de vista, me parece tan interesante, porque aborda temas que son de máxima importancia y actualidad. Pero es que además tenemos la suerte de contar como ponente con el ministro José Luis Escrivá. Entonces eso es todo un lujo, porque creo que aunque no necesita presentación, yo lo que sí que quiero es poner en valor un poco su extensa trayectoria, su amplia experiencia y los innumerables éxitos que ha cosechado hasta el momento. Creo que sí que lo sabréis, pero os cuento que es economista, experto en análisis económico y econometría, que fue presidente de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, entre los años 2014 y 2020, y que en paralelo también entre 2015 y 2019 fue presidente de la Red de Instituciones Fiscales e Independientes. Su gran experiencia y su buen hacer le llevaron a formar parte del primer gobierno de Pedro Sánchez, en el que desempeñó la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por su amplia experiencia en este ámbito, entre 2020 y 2023. Y desde allí lideró acuerdos y leyes tan importantes como la reforma de las pensiones, o puso en marcha el ingreso mínimo vital, y también la reforma del reglamento de extranjería. Actualmente ocupa la cartera ministerial de nueva creación, encargada de liderar la transformación digital y la función pública, que desde mi punto de vista, creo que estaréis de acuerdo conmigo, es un reto crucial para el avance de nuestro país, y que nuestro país ya sabéis que ya se está convirtiendo en un referente tecnológico a nivel mundial. Por eso valoramos enormemente que haya podido acompañarnos hoy aquí, a pesar de su apretadísima agenda, en este, creo que muy necesario, programa sobre las políticas públicas ante la desigualdad, y más concretamente en esta sesión tan interesante sobre los jóvenes y la tecnología y los nuevos derechos digitales. Así que ya no entretengo más y ya le doy paso al ministro para que nos cuente las cosas tan interesantes que ha venido a contarnos. Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias también a la otra Luisa y a Pau Marí por organizar este curso que pone el foco en algo absolutamente trascendental, que es que las políticas públicas sistemáticamente incluyan la vertiente de la reducción de la desigualdad y la lucha por una sociedad o la consecución de una sociedad más equitativa. Yo creo que ese parámetro, ese elemento no siempre ha estado presente, o no siempre incluso está presente en todas las políticas, y hay que ponerlo al mismo nivel, desde luego, incluso por encima, yo diría, de otros que tienen que ver con la sostenibilidad financiera de las políticas, que tienen que ver con sus efectos sobre el medio ambiente, que tienen que ver con las consideraciones de género, sin duda importantísimas, pero de alguna forma, si nosotros conseguimos que las políticas públicas sean muy eficaces en reducir la desigualdad tan elevada que existe en nuestra sociedad, indirectamente estaremos también mejorando los otros elementos. Por lo tanto, si hay una categoría, yo diría, que engloba muchos de los elementos de cuáles deben ser las características definitorias de políticas públicas modernas y progresistas, es la desigualdad. Por tanto, la elección del título y del contenido del curso no puede ser más apropiada. A mí me toca ahora, en las responsabilidades del Gobierno, trabajar en ese ámbito, porque yo siempre intentaré que mis políticas, las políticas que yo impulso desde el Gobierno, tengan ese elemento definitorio. Tiene que ver con todo lo que es la transición digital, pero también con la función pública. Es decir, cómo la Administración, en su interacción con los ciudadanos y en cómo despliega justamente con recursos humanos y recursos tecnológicos, tiene en cuenta esos elementos. Me voy a basar en algunas transparencias de apoyo, a ver si consigo que se muevan. Vale, perfecto. ¿Se ve bien? Sí. ¿Se me oye bien? Sí.
un buen punto de partida es para muchas de las políticas que estamos desarrollando, y creo que se ha referido Luis a ello, es la Carta de Derechos Digitales, que la tengo aquí y que invito verdaderamente a su lectura. Es un trabajo realizado por un conjunto amplio de expertos multidisciplinar que han hecho una pieza que a mí me parece extraordinaria, muy rigurosa, muy completa, muy sofisticada conceptualmente, y que está sirviendo de referencia sin duda a nivel internacional y, por ejemplo, en la Carta a nivel de Latinoamérica o la Carta o los principios que hay a nivel europeo. Este es el precedente de todos ellos. Por lo tanto, recomiendo su lectura porque es inspiradora, y la verdad es que hablaba antes Luisa de las 5 áreas en las cuales se centra la Carta. Las tenéis aquí en esta transparencia. Me llevaría muchísimo tiempo desarrollar cada uno de los elementos que subyacen. Yo diría que lo que hace la Carta es un buen equilibrio entre dos elementos que tienen que inspirar nuestras políticas. Por una parte, es decir, la digitalización y las tecnologías asociadas a la digitalización, las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial generativa es incluso ahora la que está más de moda, pero llevamos ya un conjunto, digamos, de avances tecnológicos importantes. Pues bien, estas tecnologías impactan de una forma extraordinaria sobre nuestras vidas, la forma en que nos relacionamos, la forma en que nos comportamos. Pensemos cómo ha cambiado nuestras vidas diarias en los últimos 25 años, y con la inteligencia artificial generativa la que va a cambiar adicionalmente en muchos aspectos. Entonces, ante una revolución tecnológica progresiva y que ahora se va a acelerar con la inteligencia artificial generativa, sin duda, ante eso tenemos que preservar dos elementos. Uno, algunas de estas tecnologías tienen el potencial negativo de afectar a nuestra privacidad, de afectar a nuestra vida y a nuestros derechos fundamentales. Bajo ningún concepto tenemos que permitir que eso sea así. Y por lo tanto hay que asegurarnos que tenemos políticas y tenemos marcos normativos que hacen que esos principios se preserven totalmente. Al mismo tiempo, y esto tiene también que ver mucho con el punto del curso, tenemos que asegurarnos que estas tecnologías no aumenten en ningún caso brechas de desigualdad, sino al contrario, que sirvan para cerrarlas. Esto es un reto importante porque es verdad que algunas de estas tecnologías pueden aumentar brechas de desigualdad, y es fundamental que desde el ámbito público nos anticipemos a esos riesgos y los neutralicemos. Y por otro lado, es muy importante que nos basemos cuando sea posible en esas tecnologías para reducir elementos de desigualdad e inequidad que hay en la sociedad y en la economía. Este es un poco, yo creo que el equilibrio que busca encontrar esta carta, y que desde luego invito a su lectura reposada, porque detrás de cada uno de esos principios, derechos, de esos derechos, en algún caso en sentido amplio, entendidos, detrás de cada vez hay un trabajo de reflexión académico y de especialistas muy, muy profundo. Y nos está ayudando mucho, y nos está inspirando en muchos ámbitos. Yo quería poner el énfasis en esta presentación, me voy a levantar, que yo siempre hago mejor de pie, en lo que es la protección de los jóvenes, poner los jóvenes en el centro de la acción de nuestro ministerio. Y hemos identificado aquí seis ámbitos que me parecen particularmente importantes. El primero, y con esto pues conecto con
completamente con la inspiración que nos han dado siempre Luisa y Pau Marí, que es la protección de los menores y la lucha contra sobre todo los menores más vulnerables, los que tienen menores recursos, que hay muchos niños muy difícil de pobreza, y que eso les hace pues todavía más, los niños ya son vulnerables, pues todavía más vulnerables y más expuestos. Por eso en el ámbito nuestro tenemos que poner el énfasis ahí: el derecho a la intimidad, la accesibilidad universal, la protección de los datos, la ciberseguridad. No hay, es decir, estamos en un mundo en el cual los malos utilizan las nuevas tecnologías para crearnos dificultades y problemas. Es muy importante que ante eso nos protejamos. Y también en el ámbito de la inteligencia artificial generativa estamos, y hablaré sobre ello, asegurándonos que su despliegue se haga desde una perspectiva ética, humanista, y que tenga en cuenta claramente todos los elementos que puedan poner en riesgo pues, algunos de nuestros derechos más importantes. Dentro de este ámbito, una pieza normativa importante es el anteproyecto de ley orgánica de protección de menores en el entorno digital. El anteproyecto de ley está en este momento en audiencia pública y, por tanto, invito a su examen y lectura y en su caso a contribuir a su mejora después de haber pasado por una primera lectura en el Consejo de Ministros. Habrá una segunda lectura y habrá un proceso parlamentario que seguro que la va a enriquecer y mejorar. Hay distintos elementos en la norma que yo creo que son importantes destacar y que tienen que ver fundamentalmente con este ministerio. Hay otras cosas que tienen que ver con otros ministerios. Este es un asunto claramente horizontal dentro de la acción de gobierno, pero voy a destacar algunos. El primero es el control parental. El control parental en el acceso a contenidos es fundamental, pero eso requiere asegurarnos que los programas, las plataformas, los dispositivos lo tengan por defecto, y eso es lo que establece la ley, y eso lo tenemos que asegurar nosotros, y estamos trabajando en procedimientos y protocolos de supervisión para que eso sea así. La obligación de información de riesgos derivados de un uso inadecuado. Aquí también nos aseguraremos que ese tipo de información está bien etiquetado en los contenidos, en los vídeos, etc. Por ejemplo, ya estamos trabajando, y lo hicimos anteriormente, identificando porque una vía de difusión de contenidos, por ejemplo, que puedan suponer publicidad encubierta, tienen que estar muy bien etiquetados. En ese sentido, la norma que hemos pasado sobre que exista, que también es pionera, yo creo que en Europa, que exista un catálogo y un registro de los llamados influencers, y la verdad es que estamos teniendo una colaboración extraordinaria de todos ellos y de las asociaciones que los representan para asegurarnos que la difusión de vídeos, que es muy intensa y es una forma de informarse y de acceder a contenidos por parte de los jóvenes, pues se haga en unas condiciones donde, por ejemplo, queden bien identificados los contenidos, o etiquetar los contenidos que van dirigidos a distintas franjas de edad. O, por ejemplo, que cuando haya publicidad, no voy a decir subliminal, sino se esté dando publicidad, pues esto se etiquete y se sea consciente. Estas son normas y regulaciones que la verdad es que uno siempre va por detrás, pero tiene que ir por detrás lo más estrechamente posible, cerca de los desarrollos que se van produciendo, y esto es algo que pues, es crecientemente importante. Por ejemplo, la prohibición, quizá aquí tape menos,
no lo sé, estoy dando nota par, pero la prohibición de mecanismos aleatorios de recompensa. Esto es algo que cuando empezamos a verlo yo no era consciente porque no tengo mucha experiencia, pero no tengo ninguna experiencia, de hecho, pero es algo que parece ser que es relevante, y es que en los juegos, que de nuevo los adolescentes y la gente joven lo utilizan más, en los juegos existen unos mecanismos para que se llama, tiene el nombre este anglicismo, loot boxes, que básicamente lo que quiere decir es que tienes una especie como de lotería donde tú compras determinadas opciones para mejorar tu desempeño durante el juego, y esto genera adicción, y tiene que estar muy regulado, y además pues tiene unos efectos indirectos indeseables. Quien sea adulto pues es perfectamente consciente, pero no lo vamos a permitir para los jóvenes, que son muy vulnerables, para que estén sometidos a este elemento en lo que son los juegos, ¿no? Tenemos muy importante el aumento a 16 años de edad para prestar consentimiento de datos personales, y sobre todo para poder acceder a determinadas plataformas, lo llevamos a 16. Y otro tema es el sistema de verificación de la mayoría de edad para acceder a contenidos para adultos inadecuados. Este es un tema que ha suscitado cierto debate en los últimos días, y que ha resultado así porque nosotros, después de estar hablando con pues todos los agentes implicados en este proceso en la industria, que van desde las empresas de telecomunicaciones a los que producen hardware, a los que tienen plataformas de contenidos, a los que tienen buscadores, al final son muchos los elementos implicados para que nos aseguremos que en el fondo es el objetivo de esta regulación, que no es una regulación, es una funcionalidad, pero que va a tener cierta exigibilidad. Ahora me referiré a ello. Nos aseguremos que los menores no accedan a contenidos inadecuados. Y para eso la única forma posible, efectiva, es identificándonos de una forma anónima pero segura de cuál es nuestra edad. Sobre este asunto me gustaría poner encima de la mesa algunos datos. Hemos creado un grupo de trabajo interministerial donde ha estado el Ministerio del Interior, que nos ha traído estos datos, el Ministerio de Juventud e Infancia, que nos ha traído también muchos datos, nosotros mismos. Ha colaborado la CNMC, la Agencia de Protección de Datos, y en ese grupo, pues la verdad es que los datos que se han compartido para mí son bastante impactantes y son bastante rotundos. La edad media de acceso de los niños a contenidos pornográficos está en un rango entre 9 y 11 años, y 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma regular en España. Estos son los datos indiscutibles, pero si miramos aquí, por ejemplo aquí, de las encuestas, y hay un muy buen estudio de Save the Children, que da esos datos que aparecen a vuestra izquierda, donde, por ejemplo, entre 18 y 26 años se considera en un 90% que el porno es fiel a la sexualidad real. O, por ejemplo, reconocen la mitad de los que se han evaluado que ellos actúan por imitación de lo que ven en estos contenidos pornográficos, y reconocen que en ocasiones con un componente de dominación incorporado. Los datos son muy impactantes, pero y después, cuando vamos a los datos que nos van proporcionando sobre cómo se está modificando digamos, la conducta de los jóvenes, los problemas emocionales y en su sexualidad que se están manifestando, impresiona mucho hasta qué punto es un problema enormemente preocupante. Y quizá el dato que para mí, por eso lo he puesto más grande que todos los demás, es que la Fiscalía nos está diciendo que en los últimos 5 años se ha más que duplicado
el número de agresiones sexuales cometidas por menores. Yo creo que ante esto hay que hacer algo. Hay que hacer algo y hay que hacerlo con rotundidad y toda la sociedad tiene que estar involucrada. Es decir, porque es factible y posible armonizar lo que es el interés superior del menor con la protección del anonimato, la privacidad máxima. Es posible. Lo que pasa es que eso requiere un pequeño esfuerzo que ahora me referiré, pero realmente yo creo que ante esto yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Aquí casi voy a poner un vídeo que explica mejor que nada en qué consiste la solución que hemos encontrado y que es pionera, pero bueno, hay otras medidas que estamos tomando, por ejemplo, la regulación de influencers que me refería antes, o por ejemplo, algo que estamos desarrollando y que invito para que se difunda, que es el teléfono 017. El 017 es un teléfono que mantiene el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que está en León, y que ha desarrollado también con un conjunto de especialistas un teléfono donde se puede llamar cuando haya cualquier problema de ciberseguridad, por supuesto, pero también están preparados, especializados para ayudar a los padres, en general a las familias, cuando tengan problemas relacionados con el acceso a contenidos inadecuados por parte de menores en Internet. Por eso invito, vamos a ver si nos funciona el vídeo. Funciona. Lo que igual no tiene sonido, puede que no tenga sonido, pero nos ayuda a verlo. Aquí explicamos lo que es la cartera digital, que es exactamente la funcionalidad que hemos desarrollado. Y que básicamente lo que se trata es de que nos descarguemos, es decir, la funcionalidad lo que hace es que nos descarguemos en cualquier momento y por los procedimientos habituales de identificación ante la administración pública, lo habéis visto ahí, nos descarguemos nuestro DNI y quede recogido simplemente anónimamente en nuestro dispositivo que somos mayores de edad. A partir de esa única documentación que solo tendremos nosotros en nuestro dispositivo, después con un dispositivo QR a través de la app que hemos desarrollado, bueno, pues uno tendrá que identificarse y quedará solamente con él. Lo que sabrá la plataforma es simplemente que alguien que tiene mayoría de edad, pero no van a saber su identidad, ha pasado la identificación de edad. Esto es en esencia lo que hace esta aplicación, esta funcionalidad. Estamos viendo mucho debate sobre ello. Yo creo que es un pequeñísimo esfuerzo, lo decía antes de entrar, pero yo creo que es bueno recordar que ahora, pues, cuando uno navega por Internet, pues en muchas ocasiones te preguntan si aceptas o no las cookies, es un clic, es un no sé qué. Bueno, pues esto es un poco eso, ¿no? No va más allá de eso, hay que descargarse unas credenciales que se quedan ahí acumuladas. Y hemos trabajado con la Agencia de Protección de Datos, hemos trabajado con la CNMC, hemos trabajado con el Centro Nacional de Ciberseguridad para asegurarnos que el elemento de anonimización está completamente preservado, y eso es así en todo el proceso. Por lo tanto, muchas de las preocupaciones que se están generando yo creo que son infundadas, sinceramente. Somos conscientes que hay formas de poder circunvalar todo esto, pero bueno, vamos a esperar a ver los resultados y sobre todo pensamos que va a ser muy eficaz, porque es decir, estamos hablando de niños pequeños y que realmente pues ponemos un procedimiento en marcha que debería limitar el acceso que se está produciendo y que es totalmente nocivo. Otro elemento al que hace referencia, que es muy importante en la lucha contra la desigualdad, es todo lo que es el que la conectividad en España esté extendida de una forma totalmente generalizada. Eso que veis ahí son estadísticas europeas sobre
el acceso a banda ancha con un mínimo de 100 megas en los países europeos, y somos el país de Europa que más acceso a banda ancha con diferencia hay. Estamos 32 puntos porcentuales de la media europea, son números además recientes. Y esto es el resultado de un esfuerzo extraordinario de políticas públicas, porque el acceso a muchas partes del país tiene que subvencionarse porque no es necesariamente rentable, pero es justamente el tipo de subsidio, el tipo de acción pública que está absolutamente asegurado para buscar la cohesión social, buscar reducir la brecha campo-ciudad en términos de disponibilidad de tecnologías que te permiten trabajar, que te permiten acceder a servicios públicos. Son zonas del país muy envejecidas, más envejecidas de la media, por lo tanto estamos también ayudando a las personas mayores, estamos ayudando a que pueda haber familias en entornos rurales donde los niños también tengan, y los jóvenes, acceso a todo tipo de servicios digitales. Por lo tanto, estos números que veis aquí son un éxito de país extraordinario. Es decir, que seamos el primer país de Europa en haber alcanzado estos niveles debería llenarnos de orgullo a todos. Y es el resultado de unas políticas sistemáticas en los últimos 5 años de trabajar con la industria, que seguimos trabajando, y ahora cuando estamos hablando de conectividad móvil, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario también con inversión pública en los ámbitos rurales y en ámbitos específicos para que la conectividad móvil a través de las nuevas tecnologías de 5G y en el futuro de 6G estén también, seamos países líderes en el mundo y desde luego en Europa, y todo eso nos permite además, es decir, también que se hagan grandes inversiones en España. Porque si eres un país que tiene estos niveles de conectividad, por ejemplo, pues toda la instalación de centros de datos, etcétera, te lo hace mucho más atractivo. Es decir, esto expande el crecimiento potencial de la economía en el ámbito de la frontera de producción y de la frontera de mayores niveles de inversión, y al mismo tiempo, por cómo está diseñada la política, reduce genuinamente la desigualdad en muchos ámbitos. Yo creo que este es un muy buen ejemplo de un conjunto amplio de acciones orientadas justamente a lo que estamos aquí diciendo. Y existe, por ejemplo, algo que es único en Europa, y es, ahí veis que en conectividad de banda ancha estamos cerca del 90%, que es un nivel el más elevado de Europa, pero realmente estamos en el 100% si añadimos la posibilidad que hemos creado de conectividad a través de satélite, con lo cual, con el acuerdo con Hispasat, con lo cual incluso en aquellos sitios pequeños donde no tienes la banda ancha, los pocos que quedan, existe la posibilidad de hacerlo a través de una oferta, además por 35 euros es muy asequible, y son 200 megas, si no estoy equivocado, lo que estamos ofreciendo a través de las empresas de oferta a través de las empresas de telecomunicación, conjuntamente con el conjunto de satélites y con las antenas que se han incorporado de Hispasat. Por lo tanto, estamos, digamos, en un nivel altísimo de conectividad, y quiero insistir mucho en esto porque sin esto, sin conectividad, todo lo que no hay digitalización, ¿no? Si no puedes acceder a los servicios, y por eso es tan importante las nuevas tecnologías 5G que estamos impulsando. Además, también en el ámbito económico van a permitir pues el acceso con una banda muy ancha, con poder tener acceso a muchos servicios en sitios además también rurales. Pensemos los usos que ahora crecientemente se pueden hacer de captación de datos en el ámbito de la... Pues estoy poniendo un ejemplo. En el ámbito de la agricultura necesitas captar muchísima información, muchísimos datos, por ejemplo, con drones, que después te sirven para la lucha contra plagas, por ejemplo. Pero eso necesita que haya conectividad móvil en determinadas zonas, y que además sea de banda muy ancha para que por ahí pueda haber procedimientos de inteligencia artificial, por ejemplo, a la hora de mejorar
determinadas políticas. Pero pensemos en el 5G, por ejemplo, en lo importante que puede ser para la medicina a distancia. También requieren de determinadas zonas, de determinados sitios, que exista conectividad móvil. Por eso estamos dedicando 1.500 millones del plan de recuperación. Somos el único país, junto con Italia, que estamos utilizando específicamente fondos del plan de recuperación en este ámbito de la conectividad, porque realmente creemos que esto es una forma extraordinariamente eficaz de que estas tecnologías se expandan, pero se expandan de una forma equitativa y reduciendo brechas de desigualdad en la sociedad. La ciberseguridad. Aquí quiero, el lunes estaré en el INCIBE. El INCIBE fue creado por el año 2007, creo, no sé qué año fue, claramente por el presidente Zapatero. De hecho, creo que el miércoles le da un homenaje ahí en León, porque es una de esas iniciativas visionarias en las cuales ya hace muchos años, yo creo que quizá sea el 9 y se estoy cumpliendo 15 años, puede ser el 9, 2009. El INCIBE es una institución que estamos convirtiendo en entidad pública empresarial, estamos aumentando su estatus en la administración justamente en estos meses, que está... ¿Cuándo? 2006. 2006, bueno. De enero de 2006. Es decir, que muy pronto. Es decir, requiere hasta qué punto se percibió la ciberseguridad ya entonces como algo que había que atajar, y lo que hace el INCIBE, porque estamos en un mundo en el que efectivamente sin seguridad, de nuevo, no hay digitalización que valga, sino es en entornos seguros. Y los malos pues están, digamos, crecientemente poniendo el foco en estos temas, y los incidentes de ciberseguridad pues son muy elevados. El INCIBE pone el énfasis en algo que es muy importante, no solamente que además lo hacen en otras instancias, desde luego, más en el ámbito securitario, que es tratar los incidentes o los ataques por los hackers a posteriori, sino trabajar en prevención, trabajar en inversión en las empresas, en el sector público, en invertir en ciberseguridad, en invertir en capital humano, en personas especializadas, porque esto es importante. Y dentro de esa iniciativa, eso que veis ahí, es un proyecto que tiene el INCIBE, que lo va desarrollando por España, además después tiene un autobús también de sensibilización para jóvenes y menores en el ámbito de ciberseguridad. Yo he participado en uno de estos campos que tienen, y verdaderamente está muy bien hecho. Y la verdad es que si pasas por las distintas... hay muchos juegos, ahí sí que yo tuve que jugar. Es decir, y ahí a través de juegos van enseñando a los niños y a las niñas cómo tienen que interaccionar ellos en Internet, cómo tienen que protegerse ellos, el cuidado que tienen que tener. Me pareció a mí extraordinario, y la verdad es que está hecho con muchísima... Ese soy yo mismo, ¿verdad? Con unas gafas de realidad virtual, que los niños, la verdad es que vale la pena. Esto es una política pública muy bien hecha y que está dando una vuelta por toda España, y son muchos, decenas de miles de niños y también mayores los que van a acceder a este campo en toda España. La importancia de la anonimización. Yo creo que aquí estamos hablando de datos, y cuando estamos hablando de datos hay que de nuevo plantearse este problema de una forma dual. Los datos, la información, en sus distintos formatos, es extraordinariamente importante y útil, por ejemplo, y aquí tenemos también personas que lo conocen bien, en el diseño de las políticas públicas. Y por tanto, el manejar documentación, la mejor información de datos,
nos ayuda muchísimo a diseñar políticas públicas, pero nos ayuda muchísimo a las empresas y en muchísimos ámbitos de la economía y de la sociedad a pues mejorar y ser más eficientes. Pero al mismo tiempo que eso es así, tenemos que asegurarnos que ese flujo de los datos se hace de una forma segura y con una protección adecuada de información que es sensible y que tiene que ser anonimizada. Por lo tanto, el reto que tenemos aquí es conjugar esos dos elementos. Es decir, asegurarnos que los datos se utilizan, se preparan bien, se explotan bien, se cruzan adecuadamente, pero al mismo tiempo se hacen asegurando la anonimización. Y ahí yo he puesto un ejemplo en el cual esto es particularmente importante, que son los datos en el ámbito sanitario. Son datos muy sensibles, personales, pero adecuadamente anonimizados y tratados. Las nuevas tecnologías nos dan posibilidades extraordinarias en mejorar el diagnóstico, en mejorar la investigación en el ámbito sanitario y por lo tanto tenemos, dado el impacto tan positivo que puede tener sobre nuestra salud, es evidente que tenemos que buscar ahí conjugar esos dos elementos. En ese sentido, algo que estamos haciendo y que está funcionando bien es lo que llamamos el Data Lake sanitario, que es un proyecto de poner y trabajar conjuntamente los sistemas de salud de las distintas comunidades autónomas con nosotros para compartir datos sanitarios en distintos ámbitos y proyectos donde utilizando técnicas modernas de tratamiento de información y de inteligencia artificial se pueda realmente mejorar. Por ejemplo, uno de los proyectos tiene que ver con mejorar un diagnóstico precoz de diabetes. Recuerdo que es uno contra la lucha contra el cáncer, también hay algunos. Es decir, que estamos hablando de proyectos extraordinariamente importantes con la participación de muchos centros de investigación asociados a hospitales públicos en España, donde hay muchísimo análisis y muchísimos especialistas de nivel mundial, que aquí tienen una ventaja, y es que en España tenemos un sistema público de salud y que estos datos se pueden compartir con determinados protocolos y con determinadas seguridades, cosa que, por ejemplo, en otros países de sanidad privada, pues los hospitales no comparten unos con otros los datos porque no tienen esa visión de bien común y protegen, digamos, su ventaja comparativa, o sus datos. Con lo cual, la capacidad que podemos tener en el sector público de desarrollar instrumentos y protocolos donde los datos se comparten y al mismo tiempo se asegura la protección del anonimato y la privacidad, nos da un potencial enorme. Podría contar más casos de estos, pero yo creo que esto queda suficientemente ilustrado con este ejemplo. Y otro ámbito donde nosotros estamos trabajando en la protección de los derechos, en este caso los derechos de los autores, de los creadores, es en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial generativa grandes. Nosotros hemos llegado a la conclusión, y es parte del Plan Nacional de Inteligencia Artificial, del plan que aprobamos en el Consejo de Ministros recientemente, hemos llegado a la conclusión de que en España tenemos que desarrollar modelos que cumplan dos características que son muy importantes y que ahora no cumplen los modelos disponibles y de que ya se están haciendo algunos usos y están disponibles incluso de forma abierta, digamos, a todos, ¿no? Estos modelos no cumplen dos características muy importantes. El primero es de transparencia. Estos modelos es muy importante que se conozca cómo están entrenados.
El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa es algo muy complejo, pero es fundamental saber cómo se entrenan para evitar sesgos, alucinaciones, qué datos, qué conjuntos de datos los alimentan, y eso es algo que en este momento no es suficientemente conocido y que el reglamento europeo que se mencionaba Luisa de inteligencia artificial va a exigir de aquí a 2 años que todos los modelos cumplan ese requisito y va a haber que pasar por un proceso de certificación de esos modelos. Por lo tanto, nosotros hemos llegado a la conclusión de que ante la situación actual tiene que haber en España modelos que cumplan esas características. Y estamos construyendo un modelo, es una familia de modelos que se llama ALIA y que estará disponible después del verano. La segunda característica que estamos exigiendo a esos modelos, que no cumplen los modelos actuales, es disponer de un porcentaje suficientemente elevado de castellano y otras lenguas cooficiales en el entrenamiento del modelo. Eso exige tener corpuses, tener datos bien curados y bien tratados que alimenten el modelo en esas características. Los modelos actuales que están disponibles no tienen más allá del 3-4% de castellano. Estos tendrán al menos un 25%. Y eso es muy importante para evitar sesgos, para poder tener usos en el ámbito educativo, para tener aplicaciones, evitar alucinaciones, evitar, digamos, que nuestros elementos culturales estén suficientemente representados en cómo ese modelo forma criterio y responde a las cuestiones que le planteamos. Esto es muy importante y por eso estamos usando esos modelos. Pero entre las cosas que hay que exigir a los modelos es la protección de los derechos de autor. Y aquí estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para hacer una adaptación que es necesaria de la ley de una disciplina europea, de una directiva europea de derechos de autor, que requiere una transposición específica de una posibilidad de reconocimiento colectivo de derechos de autor. Y por otra parte también estamos trabajando con las propias asociaciones que representan a los creadores para que pues, se puedan obtener una recompensa, un beneficio en el uso en estos modelos, y empezaremos por los nuestros, desde luego. Esto me parece que es algo fundamental para que estos modelos que tienen un potencial extraordinario y sobre todo cuando los declinemos sectorialmente, pues contengan desde el principio elementos básicos de protección de derechos, pero también de identidad cultural. Y voy a terminar poniendo énfasis en algo que es muy importante en todo este ámbito, que es el capital humano. A nosotros nos parece fundamental que al final lleguemos y tengamos la posibilidad con políticas públicas de que estas tecnologías se difundan y se expandan en nuestra economía y en nuestra sociedad y se hagan rápidamente para no perder ventaja competitiva y para que todos nuestros ciudadanos puedan hacer uso de todas las posibilidades. Tenemos ese equilibrio entre la protección y la potencia que tienen estas tecnologías para mejorar nuestras vidas. Un ámbito muy importante es el buscar. En el mundo está habiendo una escasez de capital humano, de personas con capacidades en particular ámbito. Por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, por el ámbito de la ingeniería de sistemas o los ingenieros y especialistas que trabajan en el diseño de semiconductores. Y para eso hemos generado todo un conjunto de proyectos y hemos asignado 600 millones del plan de recuperación, 600 millones a generar
único sistema en nuestros centros de investigación, en nuestras universidades, donde haya verdaderamente la posibilidad de formarse e investigar y desarrollarse profesionalmente en etapas, en primera instancia, de investigación en el ámbito tecnológico. Justamente acabamos de asignar otros 160 millones adicionales a un programa especial de becas y programas de formación específicamente de inteligencia artificial que se va a desarrollar en centros de excelencia en España. Muchos centros de excelencia del CSIC van a tener estas becas. 160 millones quiere decir que estamos hablando de becas con una dotación similar a un Ramón y Cajal, por varios años, postdoctorales, proyectos de investigación. Por ejemplo, en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona va a haber muchas de estas becas, en el CENIC, en el CENIO. Es decir, vamos a asegurarnos que estos centros de excelencia que tenemos en España tengan además especialistas e investigadores en inteligencia artificial con proyectos de recorrido de 4 años para que podamos después consolidar especialistas excelentes en este ámbito. Dentro del plan de recuperación se diseñan hasta 3.750 millones a el desarrollo de capacidades digitales inclusivas. Son proyectos de una extensión enorme que tienen que llegar, de hecho, a una parte importante de la población. Estos son los objetivos cuantitativos que nos tenemos dados. Nosotros coordinamos esto, pero 1/3 de esos programas están residenciados en el propio Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, pero hay otros que están en el Ministerio de Trabajo, hay otros que están en el Ministerio de Derechos Sociales, y son proyectos que están dirigidos a que una parte importante de la sociedad, sobre todo los más vulnerables y que requieren más apoyo, puedan absorber y adoptar estas capacidades digitales. Y hay una parte importante que va dirigido a las personas desempleadas, a los niños, a los jóvenes. Hay una parte dedicada a los mayores, y son proyectos específicos en distintos ámbitos laborales y sociales. Queremos también que los jóvenes estén en el ámbito tecnológico en la administración pública española, donde tenemos que impulsar el desarrollo tecnológico. Ahí aparece por primera vez la palabra AESIA. Tenía que haberlo contado antes, porque yo creo que con esto además ya termino. La AESIA estaba en la anterior transparencia, pero me la ha saltado, me parece. La AESIA es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Decía Luisa antes que hay un reglamento europeo de inteligencia artificial. Es un reglamento duro de digerir. Son más de 500 páginas, muy prolijo, porque Europa ha sido la primera área del mundo que ha decidido abordar el tema de la inteligencia artificial de una forma global. Lo que hay en el mundo son regulaciones sectoriales y parciales, o desarrollos dejando que sean códigos de conducta de la industria las que prevalezcan. Europa ha decidido, y esto se ha desarrollado ante la presidencia española, un reglamento que intenta ser totalmente horizontal, de tal forma que aborda la inteligencia artificial generativa y sus efectos independientemente del sector en el que estemos abriendo. En segundo lugar, este reglamento lo que hace es, no sé si me estoy enredando mucho, pero es decir, él hace es que se clasifiquen todos los modelos y los sistemas de modelos, los sistemas de inteligencia artificial, los modelos específicos, otra forma quizá de explicarlo, ya con aplicaciones muy concretas. En la inteligencia artificial tenemos los modelos estos que os suenan, de que están por ahí disponibles, se conocen como modelos de propósito general, porque sirven para responder o para abordar cuestiones muy generales y distintas. En el futuro, y ya hay muchas aplicaciones que se están desarrollando como casos de uso, lo que habrá son modelos más específicos que necesitan, digamos, alimentarse sobre o partir de los modelos de propósito general, que son modelos específicos. Eso es lo que se llama sistemas en la jerga del reglamento.
Bueno, pues esos sistemas, depende de a qué se dediquen, tienen distinto nivel de riesgo. Hay usos que simplemente están prohibidos, que en algunas partes del mundo se pueden utilizar con inteligencia artificial generativa y que en Europa van a estar prohibidos porque, digamos, infringen principios fundamentales de protección de derechos esenciales de las personas. Pero después hay todo un conjunto, y el reglamento es bastante prolijo, hay todo un conjunto de modelos que son de alto riesgo porque según cómo se desarrollen y se expliciten y se entrenen, en algunos casos pueden realmente tener algunos elementos sensibles que hay que vigilar. Esos elementos de alto riesgo, esos modelos de alto riesgo van a ser supervisados, y a eso se refería Luisa antes, van a tener que ser supervisados a nivel nacional. Y aquí la agencia española, las agencias nacionales van a tener un papel fundamental como supervisores de ese mercado, como agencias supervisoras de mercado. Y en el caso español esa agencia se llama AESIA. Si voy para atrás podéis ver el logo, ahí la tenéis, es Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Ya está creada por ley, por Real Decreto, tiene su sede en La Coruña y ya hemos nombrado su director general, que en los próximos meses va a empezar ya a constituir su plantilla, sus funciones, su desarrollo, y por lo tanto le damos una importancia extraordinaria a esta agencia y a su despliegue en España lo antes posible, y además va a ser el miembro de la agencia europea donde se van a coordinar todas las agencias de supervisión. Es muy importante la AESIA. Bueno, pues ¿por qué cuento todo esto? Porque la AESIA necesita gente para trabajar. Y en este caso vamos a ensayar un proyecto piloto de acceso a la función pública en la AESIA, donde lo que vamos a ir dirigidos es vamos a ir a los mejores estudiantes universitarios en distintas disciplinas. Además no solamente son tecnológicas o de ciencias, necesitamos también especialistas en ciencias sociales y en derecho, y porque tiene que ser genuinamente multidisciplinar esta agencia, y les vamos a ofrecer la posibilidad de trabajar en la AESIA desde el principio, que es una forma distinta de cambiar un poco el acceso a la función pública, donde pues el expediente académico y el haber sido muy buen estudiante también pese, cosa que ahora no ocurre. Por tanto, estamos diseñando un proceso de selección que va dirigido a muy buenos estudiantes en primera instancia. Pero es que en esa línea estoy ya cambiándome de gorro, y ya yo también llevo la función pública, entonces me estoy ya metiendo en el ámbito de función pública, pero yo, como esto tiene que ver con los jóvenes, que es el centro, me parecía que era una buena forma de terminar. Entonces estamos repensando y diseñando un proyecto que llamamos, es una forma coloquial de hablar, porque no es exactamente así, el MIR tecnológico. Yo creo que en España hay cierto consenso que la forma en que los médicos entran en la función pública a través del MIR y después de los procesos de selección posteriores es una forma pues muy interesante, que les da formación desde el primer momento y remuneración, y les va capitalizando y les va especializando, y después, bueno, es un proceso muy distinto del modelo de oposición clásica con el que se accede a otros ámbitos de la administración. Bueno, pues estamos trabajando para que los muchos ingenieros y especialistas y funcionarios que necesitamos en el ámbito de las profesiones tecnológicas accedan a la administración de una forma similar. Es un proyecto piloto, y que si funciona bien pensamos que lo podemos extender probablemente a muchos más ámbitos de la administración pública. Y queremos hacer la administración pública mucho más atractiva a nuestros jóvenes,
y ofrecer carreras profesionales más largas, carreras profesionales basadas en áreas funcionales, donde además la formación en todo el proceso, digamos, de desarrollo profesional sea central, y donde haya una evaluación del desempeño y haya unas perspectivas profesionales mucho más evidentes que las que existen en el modelo actual, que es claramente mejorable. Por lo tanto, vamos a necesitar la edad media, no sé si lo hablábamos antes relacionado con un determinado ámbito, antes de entrar, la edad media de los funcionarios es altísima, es muy alta, en la universidad, los médicos y la seguridad social, ni te cuento, Magdalena, 56, 57 debe estar la edad media de la seguridad social. Esto es un problema y tenemos que atraer a españoles que quieran trabajar, y lógicamente los jóvenes son los candidatos más evidentes a acceder a la función pública, y para eso tenemos que hacer la función pública más atractiva de lo que es y ofrecer mejores opciones profesionales. Y eso es algo en lo que estamos verdaderamente comprometidos con la Secretaría de Estado de Función Pública, y yo creo que tendremos resultados pronto, y he anticipado algunos proyectos. Por lo tanto, termino circularmente, es decir, empecé con lo digital, que es parte de el primer elemento del Ministerio, pero hay otro segundo que también es transformación digital y transformación de la función pública, que es muy importante, y donde la visión, digamos, que tiene que ver con los jóvenes, y también con la desigualdad, porque con esto ya termino, porque yo creo que estos modelos de acceso a la función pública deben sustanciar más un principio constitucional de acceso a la función pública, que tiene que ser por mérito, capacidad y en condiciones de igualdad, pero también tiene que ser en condiciones de igualdad de renta, y tiene que ser considerando consideraciones de género. Y yo creo que desde esa forma, con esto abordamos ese problema. Lo hacemos, como siempre, gradualmente, experimentando con pilotos para dar pasos seguros. Es fundamental la experimentación en todas las políticas públicas y la evaluación, pero estamos convencidos que estamos en la buena dirección, porque quienes creemos en lo público y creemos que lo público es tan importante y decisivo, es una visión progresista, tenemos que hacer que nuestra administración pública sea excelente, y por lo tanto eso debe incorporarse en la visión que introduzcamos desde el Gobierno en la modernización de esa función pública, para que digamos que ese elemento de igualdad en las políticas también se despliegue eficazmente en ese ámbito. Por lo tanto, digitalización, nuevas tecnologías y función pública van de la mano, porque también queremos utilizar la función pública para modernizarla, utilizando algunos de los instrumentos de la tecnología, que los que van a ayudar es a simplemente que los funcionarios tengan instrumentos, palancas para ser más eficaces y poder desplegar mejor sus funciones. Pero es que también desde el ámbito público, y por eso hay una circularidad, yo creo que dentro del Ministerio, positiva, desde el ámbito público podemos hacer experimentos, podemos hacer, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, estamos desarrollando un proceso de casos de uso dentro de la Administración que nos sirva para que la ESIA vaya aprendiendo, cogiendo tracción de cómo debe certificarse modelos, pero al mismo tiempo yo creo que desde el ámbito público se pueden hacer instrumentos y modelos que sirvan de referencia en el ámbito privado. Por tanto, la concepción del presidente del Gobierno en este nuevo Gobierno de poner juntos digitalización, inteligencia artificial, conjuntamente con acción pública, tiene todo el sentido. De hecho, yo estoy seguro que nos van a imitar en otros países, porque las sinergias son muy fuertes, y por lo tanto el tener las dos gorras ayuda a traccionar mejor proyectos en ambos ámbitos.
Bueno, y con esto, si os parece, pues no sé si podemos tener alguna... Muchas gracias. Ahora lo que teníamos pensado para continuar la sesión era que yo pues le hacía al ministro una serie de preguntas, establecíamos un diálogo y después pasábamos a preguntas de los alumnos. Pero yo tenía preparadas 3 preguntas y ya 2 de ellas pues las ha respondido durante la presentación, pero sí que quería comentar 2 cosas que has dicho que me parecían muy interesantes, porque creo que, bueno, con el tiempo y la distancia, como os digo, yo llevo muchísimos años en informática, empecé la carrera en el año 88, pues perdemos un poco a veces la perspectiva y hay que pararse un poco a ver de lejos para que podamos valorar y apreciar lo que tenemos. Y he apuntado 2 cosas. Cuando el ministro hablaba de la adicción de los jóvenes y de los niños en los videojuegos, y hablaba de esas bolsas de puntuaciones que les hacen... Bueno, pues yo hace ya meses que oí una noticia... en las redes sociales hay mecanismos de adicción también y... A ver, no es que les afecten más a los jóvenes porque la gente mayor también las usa, pero los jóvenes utilizan muchísimas. Y hay un mecanismo que es el scroll infinito, que la propia red, en sus especificaciones técnicas, comenta que es para eso, el que tú tiras y tiras y no se acaba nunca. Es una estrategia, una técnica que desarrollaron precisamente para que el usuario no se desenganche y está así especificado. Bueno, pues había varios colegios ya en Estados Unidos que están haciendo denuncias contra las redes sociales por causar adicción a los jóvenes. Entonces, claro, lo ves así y piensas, qué cosa más rara, cómo van a coser... Pero, ¿qué pasó cuando empezaron a denunciar a las compañías tabacaleras? Nadie se creía que fuera a pasar nada porque cada uno fumaba porque él quería, era algo que elegías libremente. Y luego fijaos cómo se dio la vuelta y cómo cambió todo el tema de la industria del tabaco, demandas millonarias, etcétera. Entonces, aunque a veces alguna gente aquí dice que nos pasamos regulando, en otros países que son mucho más liberales y menos regulacionistas, acabarán y ya han empezado la acción, por ejemplo, para evitar las adicciones en las redes sociales. Y por otro lado, también quería comentar lo que decía el ministro sobre la cobertura de datos, que son otra de las cosas que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros vamos por cualquier pueblo, cualquier montaña y ponemos el Google y miramos lo que tarda, la distancia, y ya nos hemos hecho a que está en todas partes. Pero es que en ciudades tan importantes como San Francisco, en la Universidad de Berkeley, tengo yo un conocido trabajando. Sales a 10 kilómetros de la ciudad y ya no hay cobertura. No puedes poner el Google para ir a ningún sitio. O sea, no puedes con el Google Maps ni nada de eso llegar porque es que no hay cobertura en el 90% del territorio. Entonces son cosas que, como las vemos día a día, perdemos la perspectiva de lo importantes que son, lo que hemos avanzado y la apuesta tan grande y la inversión tan grande que ha hecho el gobierno en ese sentido, ¿vale? Y solo me queda una pregunta que, de las 3 que tenía, que es, has hablado de la ESIA o la ESIA, yo la llamo ESIA, y me gustaría saber que nos explicaras un poco qué papel tendrá en la protección de los derechos digitales. Es decir, la ESIA cómo va a velar o a encargarse de los derechos digitales. Gracias. Bueno, la ESIA tiene en el ámbito de la inteligencia artificial, porque el concepto de digitalización es más amplio y hay otros actores y otras agencias que también intervienen, como la Agencia de Protección de Datos o la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que también tienen competencias, nunca mejor dicho. Pero en el ámbito estricto de la inteligencia artificial, que es donde la ESIA va a desarrollar sus funciones, tiene un doble papel. Es decir, esto va de modelos, es decir, son modelos, instrumentos, digamos, de software, que al final lo que terminan haciendo, a partir del entrenamiento de conjuntos muy amplios de datos, propietarios o generales, terminan, pues, digamos, sustituyendo actividades que en este momento desarrollamos nosotros. De ahí lo de inteligencia artificial, porque lo que hace es que reemplaza acciones que en este momento desarrollamos nosotros o parte de una cadena de acciones donde nosotros intervenimos. Por lo tanto, para esos modelos, la ESIA tiene un doble papel, que tiene también que él decidir cómo lo va a desarrollar, porque hay posibilidades. Uno tiene que ver en el ámbito de todos los modelos que tengan
que sean clasificados de alto riesgo, según una taxonomía muy exhaustiva que hay en el reglamento europeo, pero que mi sensación es que va a ir moviéndose según vayamos viendo nuevos usos. Todos esos modelos tienen que ser evaluados y de alguna forma certificados que cumplan con unos estándares determinados. En la fijación de esos estándares, algunos de ellos a nivel europeo, la ESIA participará junto con las otras agencias en definir esos estándares. Pero una vez que están esos estándares determinados de transparencia, de entrenamiento, de evitar determinado tipo de usos o de respuestas, alguien tiene que... puede haber una autoevaluación en primera instancia por parte pero también podemos decidir, y eso tenemos que ir viéndolo, que haya un certificador externo. El certificador de los certificadores será la ESIA, en ese ámbito. Después la ESIA será la autoridad de supervisión de ese mercado, en España, del mercado de inteligencia artificial. Y como autoridad de mercado, pues estará vigilando cómo se está desplegando y desarrollará, por ejemplo, tendrá que saber una tecnología para identificación de incidentes y evaluar esos incidentes, que además se pondrán en común en todos los países europeos, para a partir de esos incidentes decidir si se está haciendo un mal uso, incluso aunque no sea un modelo de alto riesgo. Y tendrá capacidad sancionadora. Eso es lo que es una autoridad de mercado. Y por lo tanto, pues su despliegue será tan grande como termine desplegándose esta tecnología. Pero si realmente pensamos y miramos hacia adelante la cantidad de potenciales usos que ya se están experimentando, con casos, pruebas de concepto, etcétera, pues yo diría que podemos tener una institución que va a estar muy ocupada, y que va a ser muy importante. Yo tengo formación, yo soy funcionario de los bancos centrales. Yo me imagino que cuando los bancos centrales, que surgieron en el mundo en distintos momentos del tiempo, pero hace siglos, al principio pues tenían unas funciones muy limitaditas y bueno, pues estaban allí para gestionar a lo mejor las finanzas del rey, cosas así. Imaginemos lo que es un banco central ahora y un regulador financiero. Pues demos tiempo al tiempo y ya veréis cómo esto que ha surgido ahora, que es la ESIA, será una institución independiente de supervisión de mercado y asegurarnos que se hace un buen uso de la inteligencia artificial en el número amplísimo de ámbitos en los cuales se va a desarrollar. Pues si queréis pasamos a... Sí, pues muchísimas gracias, ministro, por tu actitud siempre colaboradora con la Fundación Pablo Iglesias. Y por acudir puntualmente cuando te demandamos que nos expongas todos los proyectos de tu ministerio, en el anterior y en este. Quiero darte las gracias no solamente por eso, sino por tu interés en el diseño de políticas públicas que combatan la desigualdad. Y está el objetivo de este curso es esto, las principales políticas que tenemos actualmente, que tienen una cierta tradición, pero sobre todo las de futuro. Y este relacionado con el mundo digital, pues está aquí ya, pero sobre todo va a tener una proyección de futuro importante. Y cómo se diseñan las políticas públicas va a ser determinante para su eficacia en cubrir uno de los objetivos, que es combatir la desigualdad y promover la cohesión social y territorial
según pudimos comprobar, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es importantísimo y desde luego darte muchísimas gracias por eso de que nos alinea con nuestros objetivos políticos e ideológicos de aspirar a una sociedad más igualitaria, ¿no? Y también comentar dos cuestiones puntuales. Una que, como comentábamos a la entrada, la Ley de Protección de la Infancia frente a la violencia, la famosa LOPIVI, ya tiene un capítulo sobre los riesgos de los jóvenes en el mundo digital, en Internet, y mandata a diseñar sistemas de control parental. Y vemos que esta ley tiene uno de esos objetivos fundamentales. Por tanto, Pau y yo, que trabajamos muchísimo en la LOPIVI, pues bueno, darte inmensas gracias. Y finalmente un comentario también de alineación de políticas públicas, que por primera vez la LOMLOE, la Ley de Educación, incorpora la necesidad del desarrollo de un artículo, del artículo 43 de Protección de la Salud de la Constitución Española, que en el apartado 3 mandata al desarrollo de la educación sanitaria, y por primera vez la LOMLOE lo incorpora como uno de los objetivos del sistema educativo, incluida la educación sexual, alineado con lo que comentábamos, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias, ya no tengo cómo decírtelo. Pues si os parece, lo que hacemos ahora es que pasamos a un turno de preguntas de los alumnos. Si queréis, levantáis la mano y pues acumulamos varias preguntas y cuando tengáis unas cuantas, pues el ministro responde. Yo creo que podéis hablar un poco con Por esto, esto, ¿eh? Y esto lo utilizamos para que ellos contesten, ¿de acuerdo? Es que está activo. Sí, está activo, pero como más... Hola, es que yo esté... Hola. Ah, sí, ahora sí. Hola, buenos días. Lo primero, quería agradecer a la Fundación Pablo Iglesias, ya que este es la última ponencia antes del cierre, agradecer que haya hablado tanto de la juventud, porque no en muchos foros encontramos que predomine el tema de la juventud y de hecho creo que se valora porque la mayoría, o por lo menos la mitad, somos jóvenes. Así que eso, lo primero, agradecérselo a la Fundación y especialmente también a Luisa. Luego tenía una pregunta respecto a la cartera digital. ¿Hasta qué punto van a querer las empresas tecnológicas implantar la cartera digital, teniendo en cuenta que, bueno, entiendo que es una inversión o de alguna forma tendrán que invertir, no sé. El caso es que, por ejemplo, en Twitter el porno campa a sus anchas. En Twitter, Twitter creemos que va a querer implantar la cartera digital porque entiendo que sitios específicamente pornográficos sí que puede que lo hagan, pero en Twitter que él dirá, no, yo aquí la gente sube lo que quiere y ya está, ¿no? En estos sitios que puede ser un poco problemático. Y luego, bueno, pues sí que animaría al Ministerio, al Gobierno, a hacer una campaña muy dura contra los ataques que ya se están produciendo, porque no podemos quedarnos simplemente diciendo tranquilamente, no, esto es así, porque que es lo que se está haciendo, pero ya estamos viendo que es que esto no funciona, porque la derecha mediática, los memes que están ya recorriendo desde hace 3 o 4 días las redes sociales, que son los que llegan a la juventud, pueden hacer mucho daño al gobierno y pueden hacer ver que como que el gobierno se estuviera metiendo en donde no se le llama, en la vida personal de las personas, y me preocupa que cale en la juventud sobre todo esa idea de que el Partido Socialista y de que este gobierno se mete donde no le llaman. ¿Alguna otra? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición de datos y de proyectos, y yo quería formular mi pregunta en relación con el último punto de este programa de talento del nuevo modelo de recursos humanos en la administración. Quería saber si puede implicar eso en el futuro la transformación o desaparición de cuerpos ya existentes en la administración pública para ello. Gracias. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias por la ponencia, ha sido muy
fructífera, pero yo quería hacerle una pregunta acerca de los mecanismos de exigibilidad de responsabilidad y en general sobre cómo se muestra el Ministerio hacia bueno, el cumplimiento de estas grandes compañías. Por ejemplo, a mí me hace pensar, recientemente hubo un reel muy viral en Instagram sobre el cual te explicaba cómo impedir a Meta que accediera a tus datos para entrenar a la inteligencia artificial, que es por defecto la opción. Entonces esto claramente va en contra de la Ley de Protección de Datos. Así que quería preguntarles al respecto cómo se muestra el Ministerio. ¿Respondemos a esta, si queréis? Sí. Respecto a las plataformas nosotros nos hemos dirigido, hubo una reunión que llevó con el presidente del gobierno de todos, sí, hubo una reunión creo que a mediados de marzo del presidente del gobierno, algunos ministros y todos los representantes de la industria digital, donde yo lo que percibí es una alineación con los objetivos que perseguimos. Sinceramente, después de eso estamos teniendo reuniones bilaterales con todos ellos. Justamente el 1 de julio, hace unos días, nos pidieron conocer las especificaciones técnicas de esta funcionalidad y la pusimos en nuestra página web, es lo que ha dado lugar a cierto debate, donde respondimos a su petición porque pensamos que las adaptaciones que tienen que hacer en sus softwares y en sus aplicaciones es menor, por lo tanto no requiere una inversión importante. Ellos no nos han dicho que no sea así, simplemente querían conocer los detalles técnicos de la funcionalidad que he presentado aquí. Y bueno, pues yo estoy esperanzado de que en las próximas semanas sigamos interaccionando bilateral y multilateralmente con ellos para que vayan haciendo los ajustes necesarios para que esta funcionalidad sea eficaz, no solamente en plataformas que estén residenciadas en España, sino otras. Y eso se extiende a todas las redes sociales a las que nos hemos dirigido y con las que estamos hablando y trabajando. Yo creo que y esto es muy importante, es decir, esta funcionalidad no supone ninguna restricción para nadie, ninguna. Y la anonimización está asegurada y la protección absoluta de la identidad, y lo hemos hecho con el máximo rigor y con los mejores expertos y con la tecnología más adecuada, y al mismo tiempo lo hemos intentado que sea lo menos molesto posible para las personas. Es un pequeñín esfuerzo de bajarse unas credenciales a partir de una aplicación que no deja ningún rastro en ningún sitio. Por lo tanto, pensamos que todo el ruido que se está montando pues es resultado de falta de información, en el entendimiento de que en la vida hay siempre que equilibrar derechos, y el diseño y el arte del diseño de políticas públicas justamente están en hacer un buen equilibrio de todos los elementos conjugables, y aquí yo creo que lo hemos hecho así, de tal forma que el interés de la protección del menor es necesaria, absolutamente necesaria, por toda la evidencia que hemos ido acumulando y por todos los datos que tenemos y toda la alarma social que hay asociada. Yo creo que esto es que yo no he visto que prácticamente se cuestiona muy minoritariamente en el debate. Es verdad que se ha introducido este ángulo de la privacidad, que yo creo que está basado en falta de información y quizá en algún caso, no lo sé, si en pura desinformación. Pero bueno, en eso estamos, en explicarlo y en que se entienda, y yo espero que a medida que esto se vaya desplegando, pues se vayan, descartando determinadas interpretaciones erróneas que se está haciendo esa tecnología. Sobre los cuerpos, en principio nosotros pensamos que es compatible
el cambiar la forma, digamos, el modernizar la forma de acceso a la universidad, manteniendo criterios de mérito y capacidad suficientes, incluso más exigentes que en este momento, pero al mismo tiempo no nos parece que eso es incompatible con mantener la estructura de cuerpos. No creo que eso sea el problema que haya que abordar en este momento para nada, no está en nuestro diseño. Y la tercera pregunta, que tenía que ver con la adicción más que la adicción venía, lo de la adicción venía por ahí, que es verdad que sobre el tema de la adicción, ahora vuelvo sobre el tema del uso de los datos. Es verdad que hay modelos de negocio en este asunto, en este frente, que el generar adicción pues es un elemento importante del modelo. Pero también es verdad que yo creo que las empresas, al menos en la interacción que tenemos nosotros con ellas, al menos con la mayoría de ellas, yo diría, tienen muy imbuido el sentido de la responsabilidad que lleva a que eso se conjugue adecuadamente y que haya límites a cómo los algoritmos o técnicas como el scrolling, técnicas que generan adicción, pues estén suficientemente confinadas y limitadas. Y sobre el tema de los datos, pues yo creo que hay un marco europeo aquí. España tiene agencias reguladoras para ello, independientes, pero el ámbito europeo tiene 2 o 3 reglamentos sobre el uso de los datos y la protección de los datos que son bastante potentes, y que eso es lo que está llevando a cabo que alguna de las iniciativas que veamos, digamos, de evitar malos comportamientos en ese mundo sean de dimensión europea, porque es verdad que lo que no es es decir, que a nivel nacional tenemos límites en lo que podemos hacer. Y eso me lleva a otra cuestión que se me ha quedado pendiente, no sé si estaba en una pregunta que es que en el caso de la identificación de la edad es parte de un reglamento europeo que se llama eIDAS 2 y que está ya vigente y que va a exigir de aquí a 3 años que todas las plataformas que funcionan en Europa tengan ese mecanismo de verificación de la edad, digamos, incorporado en sus funcionalidades de acuerdo con el marco europeo, que nosotros, con la funcionalidad que hemos presentado, estrictamente queremos anticiparnos y es consistente con lo que va a estar europeo. Con lo cual, lo que estamos pidiendo a las plataformas es simplemente que se anticipen en algo que van a tener que hacer sí o sí en los próximos años para cumplir con el reglamento europeo en este ámbito. Buenas, quería darle las gracias por sacar un rato de tiempo para venir aquí, sinceramente. Yo creo que en el Ministerio, y según se está gobernando, me parece que todas las cosas hay que construirlas ayer, eran para ayer, no para hoy. En fin, entonces, lo que me planteaba es un poquito con respecto a la función pública, esa forma de captar gentes excelentes del sistema educativo, recogerlos y incorporarlos a la función pública, que me parece estupendo, me parece que se debería haber hecho hace tiempo, porque es una necesidad. Pero también me preocupa el componente de servicio público que tiene la función pública, que muchas veces se está olvidando demasiadas veces
y sobre todo con estos procesos de digitalización. Entonces, pues ¿cómo se va a equilibrar ambas cosas? Porque no solamente de cara a los jóvenes y los menores, sino también de cara a las personas adultas e incluso los mayores, que cada vez somos más, ¿eh? Hola, buenos días. Yo quería agradecerle su ponencia y todo el trabajo que se está haciendo frente al Ministerio. Yo quería preguntarle acerca, te ha comentado al inicio, la ley de influencers, porque creo que es muy importante para los jóvenes, ya que nosotros somos los principales consumidores de este contenido que crean ellos mismos y toda la consecuencia que tiene que no esté regulado. Si podía un poco explicarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias también por la ponencia de hoy y por todas las charlas durante el curso. Yo quería preguntar si se plantea, o sea, con toda la situación que estamos viviendo ahora de bulos y demás en los medios de comunicación o pseudomedios de comunicación, si se plantea también desde el ámbito digital implantar de forma obligatoria o algo a estos medios que tengan como, por ejemplo, una idea, decir igual que se hace cuando es publicidad, que se debe indicar, pues, quién financia cada medio, por ejemplo, o existiendo el periodismo de verificación de datos desde hace tantísimo tiempo. Yo no sé por qué sigue sin haber en estos medios digitales pues yo qué sé, algún mecanismo de verificar. Sé que a veces es complicado, pero cuando son datos objetivos y yo qué sé, datos muy concretos, pues eso de verificar esos datos de manera instantánea, que cada usuario pueda hacer esas consultas. Gracias. Hay otra pregunta, sí. Son tres. Vale, pues por si me devuelves el micrófono. Es que esto es como que... esto se apaga. Sí. Muchas gracias. No, en el ámbito de la función pública, absolutamente de acuerdo. De hecho, está en la Carta de Derechos Digitales y uno de los compromisos que tenemos, que requiere un cambio normativo concreto, es que se asegure el derecho de todos a interaccionar con la administración pública de la forma en la que uno elija. Y esa forma, por ejemplo, no tiene por qué ser por cita previa, ni tiene que ser digitalmente, puede ser presencialmente en algunos casos. Al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es formar y ayudar en los procesos digitales, pero somos absolutamente conscientes que hay límites en este ámbito. Yo, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad social, pues es que es evidente que si una decisión tan importante en la vida, que es cuándo uno se va a jubilar y en qué condiciones, pues tú quieres tener una charla con un funcionario de la seguridad social y que te dé opciones, por mucho que quieras, que tengas plata, que puedas hacer simulaciones, que se pueden hacer, que puedas hacer consultas. Entonces necesitamos reforzar las plantillas. Hemos tenido años de descapitalización de la función pública, sobre todo entre el año 2012 y el año 2018, si no estoy equivocado, prácticamente, es decir, hubo muchos años de congelamiento cero y eso, y ahora lo que estamos haciendo es corrigiendo. Justo presenté en el Consejo de Ministros último la oferta pública de empleo para el año 2024, que tiene, son 40.000, más de 40.000 plazas, es un récord, y nos permite además en todas las categorías, con C1 y C2, que también son muy importantes para toda esta atención al público y para toda la interacción. Es decir, que estamos trabajando al mismo tiempo en reforzar los recursos humanos de la función pública, no solamente en la parte nueva o la parte más, sino también en todos los cuerpos. Y eso es un compromiso absoluto. El proceso de incorporación a la función pública tenemos que agilizarlo para que sea más rápido de lo que está siendo hasta ahora y que todas estas plazas la incorporación sea plena lo antes posible. Entonces este es un compromiso importante. Respecto a los influencers, esto es un elemento que está en la ley audiovisual española nueva,
y mandata al Gobierno a desarrollar un reglamento al respecto. Aquí nos hemos encontrado con un ámbito de terra incógnita, novedoso, porque no tenemos referencias en el mundo de qué es un influencer. Hay que definir lo que es un influencer. Entonces ha sido la primera labor. Entonces en la norma se establecen una serie de criterios para poder determinar lo que es un influencer, digamos, lo que sería, digamos, una persona que actúa en las redes sociales y que tiene bastante impacto, digamos, como resultado de esa actuación. Bueno, pues nosotros hemos definido una serie de criterios en la norma que tienen que ver con el número de ingresos que tienen estos influencers, es decir, lo que facturan, por así decirlo. El número de vídeos que cuelgan es otro elemento importante a tener en cuenta. Hay 2 o 3 criterios que al final definen lo que es un influencer. Esos influencers así definidos se tienen que certificar, tienen que registrarse en un registro de influencers y después se comprometen con un código de conducta a hacer una serie de cosas, comportamientos. Como he dicho antes, etiquetar, por ejemplo, si hay publicidad en lo que están diciendo, o etiquetar los contenidos por edades, a quién va dirigido cada, como ocurre en otros. De alguna forma se trata que ellos tengan el mismo tipo de marco de referencia que tienen otros operadores en el ámbito audiovisual. Básicamente eso es lo que pretende la norma. Y también requiere que estén bajo el ámbito de la supervisión de mercado de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Eso es lo que hacemos con los influencers. Y respecto a los bulos, efectivamente pues el Gobierno está trabajando en un plan que va a tener distintos ámbitos normativos, sin duda. Y hay temas que no son fáciles, ¿no? Yo creo que en este ámbito de cómo abordar, si no, ya estarían abordados. A mí me parece, y eso lo he hablado también con las plataformas que están trabajando y que son algunas muy sensibles a esto, el que yo creo que un mecanismo muy útil es el de que a veces no es tanto el fact-checking, la comprobación de la realidad, porque qué es verdad, qué no es verdad, qué es tal, tiene un elemento subjetivo que dificulta a veces reglarlo, pero lo que sí es reglable es la trazabilidad del origen de la noticia y de la desinformación o el bulo. Ahí sí que se puede trabajar en que se sepa de dónde se ha originado y cuál ha sido el proceso de difusión, para que uno pueda juzgar, viendo de dónde viene, qué intereses puede haber en la potencial desinformación que está en ese proceso. Fundación Avanza recientemente también del tema del bulo. Bueno, yo creo que fue ayer, es decir que ayer estaba, sí, también estaba ayer. Sí, ellos tienen un proyecto con investigadores en ese sentido. Sí. Otra pregunta. Al hilo de esto que comentaba Edu sobre la reacción que esta medida de la cartera digital puede generar en los jóvenes, por esto de se están metiendo en mi intimidad, hay otra parte, yo creo, más pequeña de la opinión pública, por lo menos de la opinión pública que hay en mi Twitter, que está preocupada por una cosa que a mí sí que me parece que puede llegar a ser grave para los jóvenes en el futuro, y es que ahora estamos hablando de poner esta tecnología al servicio del bien común, ¿no? Estamos intentando prevenir la reproducción de determinados roles a través, por ejemplo, del consumo de la pornografía, ¿no? Queremos evitar esto, pero mañana pueden llegar al gobierno otros y usar esta misma tecnología para impedir el acceso a contenidos feministas o a contenidos que tengan que ver con derechos LGTBI. Entonces, claro, ¿cómo podemos asegurar que esto en el futuro no vaya a pasar? O sea, no, es muy difícil, pero votando. Claro, pero aparte de votar,
O sea, ¿qué mecanismo inamovible podemos dejar ahí puesto para que esto sea intocable y que realmente esta tecnología sirva para lo que queremos que sirva? Es verdad, en ley, en cumplimiento, es la obligación que tenemos todos. Habría que poner ejemplos concretos de cómo, para que pueda entender bien por dónde vas, ¿no? Pero yo diría que la cartera, si estamos hablando estrictamente de la cartera digital o de identidad digital, esto es un reglamento europeo, esto no es algo que nosotros... Y el identificarse es algo necesario constantemente. Nosotros nos tenemos que identificar. Entonces, lo que estamos aquí planteando es simplemente una tecnología que lo que permite es identificarse más fácilmente. Lo veamos así. ¿Qué va a haber en la cartera digital europea? Pues lo que va a haber está arreglado a nivel europeo. Es decir, no va a venir alguien y va a hacer un uso espurio. No veo el margen para hacer un uso espurio de la cartera digital europea, de identidad. Por ejemplo, tendremos la tarjeta sanitaria europea. Para que cuando vayamos por cualquier sitio, cualquier tal, podamos realmente identificarnos y poder tener acceso a los servicios de salud en cualquier parte. O, por ejemplo, cuando nos movemos y trabajamos en otro país y tenemos que identificarnos ante las autoridades laborales de otro país porque puede tener un problema, cualquier tipo de eventualidad o problema. Ahora mismo hay que ir con unos papeles que emite la Seguridad Social, no me acuerdo cuál es el nombre del papel que tenemos que llevar, no me acuerdo, ¿no te acuerdas? Es uno de estos que... Entonces, pero que realmente cuando uno está fuera y trabaja una serie a partir de un número de días, si tiene cualquier problema de seguridad laboral, de incapacidad, de tal, no sé qué, pues, igual pues hay unos papeles, claro, pues hay unos papeles para poder saber que tú estás ahí trabajando y que estás cubierto por la Seguridad Social de otro país. Pues eso ahora es un peñazo que tienes que llevar unos documentos que tiene que pedir la empresa, pues eso va a estar aquí en la tarjeta europea. Hay muchos ámbitos en los cuales esto es importante. Entonces va a estar reglado para qué se va a utilizar la necesidad de identificarnos digitalmente. Y en general en el marco europeo va a ser para el bien, no para usos inadecuados, espurios. Yo creo que esto, yo lo veo infundado. Yo creo que es legítima y la preocupación por la privacidad y por el anonimato, pero yo creo que esto se puede armonizar y se puede asegurar y al mismo tiempo hacer uso de las tecnologías y evitar otros problemas enormes que se están produciendo. Yo creo que todo esto es complejo y entonces lo que no tenemos que tener es miedo a abordar temas complejos y abordarlo con un buen diseño de políticas públicas. Lo que yo creo que no debemos hacer nunca es quedarnos con los brazos cruzados, porque si no, pues lo que hemos visto respecto al acceso de los niños, contenidos adultos, es realmente muy preocupante, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Ya que España se está convirtiendo en un país de acogida de inmigrantes, sí. ¿Se va a incorporar en la función pública, esa reforma de la función pública, a gente bicultural de diferentes países más abundantes Esa es una, en España? Deberíamos, bueno, yo creo que ya es posible, yo creo que tenemos que, yo le he pedido a la Secretaría de Estado de Función Pública que mire eso, justamente porque es verdad que puede haber algunas limitaciones y algunas limitaciones probablemente sean rebajables, ¿no? Pero tenemos que verlo. Es un tema que yo sí que me he preocupado. Sí, no, tiene sentido, vamos, todo el que sea español, por supuesto, tiene, pero y europeo, en algunos ámbitos, europeo y español. Los no europeos,
hay que ver exactamente los límites que se ponen. Yo ahí soy relativamente abierto, pero más aún teniendo en cuenta que con el envejecimiento de la población, pues es que esto va a ser un problema, está siendo. Creo que hay otra pregunta. ¿Hay otra? La última ya, por favor. Sí. Muchas gracias. Muy agradecida por habernos invitado. Mi compañera y yo aquí somos de la Embajada de República Dominicana y hemos pasado unos días muy interesantes. Y gracias, ministro, y con su ponencia de hoy usted habla de esos 160 millones adicionales para becas y formación. Y creo que acaba de comentar que solamente serán para españoles, pero sucede. No para españoles. Queríamos saber eso mismo. Yo llevo la parte de educación en la embajada y en República Dominicana hay mucha gente con la doble nacionalidad española de los españoles que llegaron. ¿Pudieran acceder esas personas que tienen la formación indicada para entrar a eso? ¿Pudiéramos sacar algún mecanismo de que esos muchachos pudieran optar por esa beca desde buenas universidades, o con la formación indicada para eso? Muchas gracias. Yo en las visitas que estoy haciendo a los centros, estas becas son becas que las van a convocar después y los procesos de selección, los centros de excelencia de investigación en España. Y yo que he visitado ya unos cuantos de estos centros y me he reunido con ellos, lo que he visto es que son multinacionales, es decir, que ellos lo que buscan es los mejores especialistas en los ámbitos en los que necesitan talento y niveles muy elevados de capacitación técnica. No tenemos nosotros en lo que es el mundo científico, nosotros impulsamos lógicamente que los españoles tengan las mejores capacidades y accedan a los puestos, pero entendemos que la ciencia es global, universal y muchas veces los equipos tienen que ser equipos multidisciplinares donde tenemos que combinar pues el talento de donde venga, ¿no? Esto no y es así ya, es decir, y estas becas pues son iguales. Yo me he sorprendido favorablemente de ver hasta qué punto hay centros científicos en España donde pues tenemos científicos. Desde luego estamos haciendo con algunos programas del Ministerio de Ciencia procesos específicos de retorno de científicos españoles que en el pasado dejaron el país y por lo tanto ahí sí que tenemos políticas específicas, pero al mismo tiempo tenemos otras políticas que están abiertas por supuesto, a extranjeros. Sí. Bueno. Bueno, solo iba a despedir un poco, a agradeceros a todos vuestra presencia y vuestra participación y, por supuesto, al ministro agradecerle su tiempo y su ponencia y nada, encantados de veros a ver si es posible en otra ocasión el próximo año.